Hola a todos y a todas. Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar una autora psicoanalítica, sí, podríamos llamar también una autora dentro de este grupo que denominamos de los post-freudianos, o sea, autores y autoras que toman la teoría de Freud, que dan por válidos sus conceptos en relación a la existencia del inconsciente y la importancia del inconsciente en la configuración del aparato psíquico y también obviamente en la influencia de la conducta y de la vida emocional, ¿sí? Pero que una vez que dan por válida esta premisa teórica, como la llamamos, una vez que dan por válida esta premisa teórica, realizan sí algunas críticas a la teoría de Freud, plantean nuevos temas también a la teoría de Freud, que por ahí Freud no consideró, o analizan las problemáticas que Freud sí consideró, pero desde otra perspectiva, ¿sí? Desde otro ángulo, desde otro análisis, ¿bien? Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar en esta clase con una autora que es fundamental, que es muy interesante, que es muy novedosa, que es Melanie Klein. Melanie Klein podríamos decir que es la fundadora de lo que llamamos actualmente la escuela inglesa, la escuela inglesa de psicoanálisis, ¿sí? Y Melanie Klein es una autora muy interesante porque propuso una perspectiva diferente para el psicoanálisis con niños. De alguna manera, Melanie Klein cambió, transformó el abordaje terapéutico de los niños y de las niñas, de lo que podríamos llamar actualmente de la infancia, y planteó el análisis del inconsciente a través del juego, a través de la actividad lúdica. Y si lo pensamos en la actualidad, fíjense que, bueno, ahora vamos a ubicarla en su contexto histórico, pero fíjense que en la actualidad aquellos psicólogos clínicos que se dedican a trabajar con la infancia, una de las técnicas más utilizadas y más validadas y también más que brindan más recursos para el trabajo terapéutico es el juego libre, el juego propuesto también, pero vamos a ver cómo el juego se fue constituyendo a partir de la obra de Melanie Klein como uno de los recursos técnicos, de los recursos terapéuticos más importantes en el trabajo con niños. Entonces, bueno, ese es el aporte principal al campo de la psicoterapia contemporánea, ¿sí? Bueno, Melanie Klein nace en 1882, nace en Viena, ¿sí? Vemos entonces que Viena era una ciudad muy próspera respecto a los desarrollos científicos, sobre todo los desarrollos en psicoanálisis, en neurología. Es discípula de dos grandes psicoanalistas que tuvieron relación con Freud, que fueron Ferenczi y Abraham. Se interesa principalmente en la obra de Freud, y se traslada, bueno, después de pasar por Alemania, se traslada a Londres en 1926 y ahí ya se establece y toda su obra, podríamos decir que la parte más, no sé si importante, pero sí más publicada de su obra, la desarrolla en Londres, en Inglaterra, por eso su teoría se conoce como la Escuela Inglesa de Psicoanálisis. Entonces, en 1926 ella se establece en Londres y en 1932 publica su principal obra, que es tal vez la más conocida, que es el psicoanálisis de niños. Bien, esta obra, fundamentalmente el psicoanálisis de niños, causa polémica en la sociedad psicoanalítica inglesa. ¿Por qué causa polémica en la sociedad psicoanalítica inglesa? Porque, bueno, se distancia con esta obra, se distancia de una psicoanalista muy reconocida y que de alguna manera era representante del psicoanálisis en Inglaterra, que es Anna Freud, la hija de Freud, que ella escribió este tan conocido libro, el análisis del yo y sus mecanismos de defensa. Y bueno, la verdad que la obra de Melanie Klein es muy diferente a la obra de Anna Freud. Anna Freud parte estudiando más los mecanismos de defensa del yo, bien, y cómo estos mecanismos de defensa del yo van marcando el desarrollo psicológico del niño. Y Melanie Klein habla de otra
de otros temas, que ahora vamos a ver cuáles son, pero se distancia mucho de la obra de Anna Freud, ¿no? Y bueno, en aquella época fue muy novedosa la obra de Melanie Klein, justamente por distanciarse de Anna Freud, que era como la principal, a su vez, bueno, con la, digamos, la credencial, podríamos decir, de ser la hija de Freud, entonces, bueno. Bien, es fundadora de la Escuela Psicoanalítica Inglesa, como les decía hoy, que ha influenciado a muchísimos psicoanalistas, perdón, y sus aplicaciones al campo de la infancia, y tiene aplicaciones, perdón, al campo de la infancia y también al campo de la psicología de grupos. Por ejemplo, Winnicott, que es un autor muy conocido dentro de la psicología de la infancia, toma los aportes de Melanie Klein. Bien, Winnicott, su concepto de espacio y objeto transicional, decimos que recibe la influencia de esta escuela, de la escuela inglesa, ¿no? Conceptos que son fundamentales para cuando queremos trabajar con la infancia, este concepto de espacio y de objeto transicional. Bueno, a ver, vamos a hablar entonces un poco de los fundamentos teóricos de la obra de Melanie Klein. A ver, fundamentalmente la obra de Melanie Klein hace referencia a las ansiedades tempranas. Bien, vuelvo a repetir. La obra de Melanie Klein hace referencia, perdón, sobre la influencia de las ansiedades tempranas. Vuelvo a repetir, entonces, la obra de Melanie Klein se basa principalmente en la influencia de las ansiedades tempranas. ¿Qué son las ansiedades tempranas? Son las ansiedades que se producen en el bebé, ¿bien? Pero en el bebé, ¿en función de qué? No es una ansiedad que proviene del orgánico, ¿no? Como por ahí las pulsiones para Freud, sino que son ansiedades que se dan en el marco de las relaciones objetales primarias. Entonces, estas ansiedades que son en las que pone atención Melanie Klein son ansiedades, un conjunto de ansiedades que se dan en el marco de las relaciones objetales primarias, fundamentalmente con la madre, que es la principal cuidadora, el primer objeto de amor del niño, de la niña. Para Melanie Klein, el niño es un ser complejo y sujeto a ansiedades. Fíjense, el niño, el bebé o el sujeto, la persona en su primer año de vida ya es un ser sumamente complejo. Bien, y está sujeto a múltiples ansiedades. Le da importancia a la etapa oral y sitúa el nacimiento de un super yo más temprano que el Edipo freudiano. O sea, esto es fundamental. Habla Melanie Klein de un super yo temprano. Bien, todo en Melanie Klein es temprano, es mucho más temprano, ocurre mucho antes que en la teoría de Freud. Entonces habla de este super yo temprano, que es un super yo anterior al super yo que se constituye en la etapa edípica freudiana. Melanie Klein distingue dos posiciones, ¿sí? Distingue dos posiciones. Una primera posición que la vamos a llamar la posición esquizoparanoide. Posición esquizoparanoide. Esta primera posición se da en el primer semestre de vida, o sea, los primeros 6 meses de vida, y se caracteriza por la ansiedad persecutoria y los procesos de escisión o separación. Entonces, la posición esquizoparanoide, ¿sí?, se caracteriza por una ansiedad, que es la ansiedad persecutoria, ¿sí?, y por los procesos de escisión, que escisión quiere decir separación. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho hoy que la emoción fundamental de los primeros momentos de vida que se dan en los vínculos primarios objetales es la ansiedad? Entonces, hay dos posiciones para Melanie Klein. Una primera posición que la ubicamos en los primeros 6 meses de vida, y esa posición, que es la posición esquizoparanoide, se caracteriza por la ansiedad persecutoria. Bien, y por los procesos de decisión. El bebé
posee un yo rudimentario y ante la frustración que vive en el marco del vínculo primario con la realidad, o sea, con la madre, ¿sí? Utiliza dos mecanismos psicológicos, ¿sí? Para defenderse, la introyección y la proyección. Vuelvo a leer. Entonces, el bebé posee un yo muy rudimentario, porque es un yo naciente, ¿bien? O sea, no es que nacemos con un yo ya constituido. El yo se construye. En eso se parece a Freud. Bien, entonces el yo en estos primeros 6 meses de vida es un yo rudimentario, es un yo primitivo, es un yo que está iniciando. Entonces, para poder defenderse de la frustración que le provoca el vínculo con la realidad representado por la madre, ¿sí? Utiliza dos mecanismos defensivos, que son la introyección y la proyección. ¿Qué es la introyección? Obviamente que es introyectar, incorporar al interior del psiquismo algo que está afuera. ¿Qué es la proyección? Es proyectar hacia el exterior del psiquismo algo que proviene del interior del psiquismo. El objeto materno, ¿sí? Es representado por el pecho materno. Bien, entonces, la realidad es en estos primeros 6 meses de vida la madre, y la madre es representada por el objeto pecho materno. Cuando el bebé proyecta sus sentimientos amorosos, se convierte entonces en un objeto bueno, pecho bueno. Dijimos, utiliza dos mecanismos defensivos, la proyección y la introyección. Entonces, cuando el bebé proyecta sus sentimientos amorosos, positivos, bueno, el objeto materno, el pecho, es sentido como bueno, ¿sí? Es sentido como pecho bueno. Y cuando proyecta, ¿sí? Sus sentimientos hostiles, negativos, agresivos, se convierte en un objeto malo, pecho malo. Ahora, ¿por qué proyecta el bebé sentimientos positivos y sentimientos negativos? Bien, justamente porque está sometido, ¿sí? El bebé está sometido a ansiedades, a frustraciones. Entonces, cuando esas ansiedades o cuando esas frustraciones disminuyen, se apaciguan de algún modo, podríamos decir que hay una proyección de sentimientos positivos y el pecho materno es considerado un pecho bueno. Cuando la proyección es hostil, bien, cuando prevalece la frustración, se proyecta la hostilidad sobre el pecho materno y ese pecho materno es vivido como un objeto malo, como un pecho malo. Fíjense, el mecanismo de la proyección, que obviamente es un mecanismo inconsciente, hace sentir a lo exterior, ¿sí? Bien, hace sentir, le da entidad, le da realidad a lo exterior, se proyecta desde el interior la hostilidad, sin embargo lo que es sentido como hostilidad proviene del exterior. Bien, en realidad es una hostilidad interna, intrapsíquica, pero proviene, la proyección, ese mecanismo de la proyección hace que esa negatividad sea vivida desde el exterior. Bien, por eso se llama etapa esquizoparanoide. Bien, fíjense, paranoide, ¿por qué? Porque lo malo viene desde el exterior, ¿sí? Es el objeto malo que está situado en el exterior. Ahora, la tarea que debe conquistar el bebé será luchar contra la ansiedad persecutoria. Esa es la tarea, ese es el objetivo que en este primer semestre debe conquistar el bebé, luchar contra la ansiedad persecutoria, o sea, introyectar el objeto bueno, satisfactorio, gratificante y proyectar, mantener alejado el objeto malo. Bien, entonces, decíamos que en esta posición, que denominamos posición esquizoparanoide, la ansiedad característica o propia de la posición
paranoide es la ansiedad persecutoria. El bebé debe luchar contra esta ansiedad persecutoria. ¿Y cómo va a luchar contra esta ansiedad persecutoria? Introyectando lo bueno, ¿sí? Introyectando ese objeto bueno y proyectando lo malo, proyectando el objeto malo. ¿Bien? Bueno, ¿qué es el pecho bueno y el pecho malo? Pasamos a una segunda posición, ¿sí? Que se alcanza en la mitad del primer año de vida, ya superado el primer semestre, y es lo que llamamos la posición depresiva. Fíjense, qué interesante cómo todos estos conceptos los escuchamos. Fíjense cómo la terminología de la teoría kleiniana forma parte hasta de nuestro acervo popular, ¿no? Pero todo esto que tiene que ver con lo paranoide, con la proyección, con la introyección, ¿sí? Y ahora con lo depresivo, ¿bien? Si logramos entender esto, yo creo que después vamos a entender otras cuestiones relacionadas con la depresión. Bueno, entonces, superada por tiempo, pasaron 6 meses de vida, se supera, aunque nunca se superan estos mecanismos del todo porque los adultos los utilizamos, bien, pero bueno, pasados los 6 meses de vida, hay un cambio de posición y se pasa de la posición esquizoparanoide a una nueva posición que es la posición depresiva, ¿sí? La posición depresiva. Se alcanza entonces en la mitad del primer año de vida y se llama también posición del objeto total. Posición del objeto total. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué objeto total? Porque se logra integrar los dos aspectos, el malo y el bueno, en un objeto, en un solo objeto. Entonces, el objeto malo y el objeto bueno, el pecho malo y el pecho bueno, se logran integrar al yo, ¿sí? Lo bueno y lo malo se logra integrar al yo. El yo ya no separa, el yo ya no disocia lo bueno y lo malo, integra estos dos aspectos. Bien, esto es un paso adelante, ¿no? Es una conquista, estamos hablando siempre de conquistas. Entonces surge la ambivalencia, ¿bien? Y de la ambivalencia de la etapa anterior se pasa a los sentimientos de culpa y, ¿sí? Los sentimientos de culpa, relacionados con haber sentido esta ambivalencia. Entonces, vuelvo a repetir, se integran los dos aspectos, lo malo y lo bueno, del objeto hacia el yo y de la ambivalencia. ¿Qué es la ambivalencia? Son estos dos sentimientos encontrados, sentimientos negativos y sentimientos positivos. De la ambivalencia que sentíamos en la etapa anterior, ¿sí? Se pasa a los sentimientos de culpa por haberla sentido. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental de la etapa depresiva? La culpa, los sentimientos de culpa. ¿Por qué? Por haber sentido ambivalencia, por haber de alguna manera odiado y a su vez amado el objeto, por haber proyectado esa hostilidad sobre el objeto externo que pasa a ser un objeto malo, ¿sí? O sea, de alguna manera a partir de los 6 meses el bebé empieza a dar cuenta de que ha sentido previamente ambivalencia por su objeto materno, que es el único que tiene en ese momento. Entonces, al dar cuenta, no podemos decir acá tomar conciencia, pero al dar cuenta de esa ambivalencia, surge la culpa por haber sentido la ambivalencia, ¿sí? Entonces, la culpa, ¿sí? Fíjense qué interesante. La culpa sirve como sentimiento de reparación y de protección del objeto, ¿sí? El bebé supera, pero toma cuenta de haber sentido ambivalencia hacia el objeto, o sea, de haber sentido rechazo, de haber sentido odio y amor hacia el objeto, surge el sentimiento de culpa por haber sentido la ambivalencia
¿Y qué sentido tiene? ¿Para qué sirve el sentimiento de culpa en la posición depresiva? Bueno, de alguna forma el sentimiento de culpa permite reparar a ese objeto que el bebé considera dañado por sus sentimientos ambivalentes y porque también lo separó. Entonces, ¿cuál es la función de la culpa? Y ustedes pueden pensar cómo la culpa después continúa y forma parte de la vida psíquica de todos los adultos. ¿Por qué sentimos culpa cuando tenemos sentimientos hostiles o sentimientos ambivalentes? Bien, ¿qué es la culpa? Bueno, la culpa es el intento de reparar aquello que sentimos que hemos dañado. Sintiéndonos culpables, sentimos que de alguna manera lo estamos reparando, ¿sí? No es el sentimiento de culpa avanza un poco más sobre el daño que hicimos, bien, y ese sentimiento de culpa nos provoca una sensación de estar reparando de alguna manera aquello que dañamos, aquello que perjudicamos. La culpa tiene un poco, si quieren tomar algunos conceptos de la teoría freudiana, la culpa tiene un poco de eros y un poco de tánatos, tiene un poco de vida y tiene un poco de muerte, porque también, o sea, porque la culpa es intentar reparar, ahí está eros, aquello que dañamos y ahí está tánatos o pulsión de muerte. Entonces la culpa conjuga la pulsión de vida porque intenta reparar con la pulsión de muerte porque hemos dañado, hemos herido a algo o a alguien. Cuando la reparación de la culpa es insuficiente, ¿sí? Que ese es el problema de la culpa, ¿no? Por eso la seguimos sintiendo, porque la culpa nos ayuda a reparar un poco, pero siempre esa reparación es insuficiente, sentimos que es insuficiente esa reparación. Entonces, cuando es insuficiente la culpa como reparación del objeto, el bebé puede regresar a la posición paranoide, ¿bien? O utilizar la defensa maníaca. ¿Qué es la defensa maníaca? Es negar el conflicto, ¿sí? O negar la culpa. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué es esto? ¿Vieron cuando a veces en la vida real decimos, bueno, pero estamos negando la realidad, hay algo que no podemos ver? Digamos, cuando, por ejemplo, bueno, en los procesos de duelo, que hay una primera parte de negación de la pérdida del objeto amado, bien, bueno, ¿qué es la negación? La negación es una manera de defenderse de un conflicto que no se puede resolver. Bien, entonces, la negación es un mecanismo normal, pero puede volverse patológico cuando esa negación pasa a ser una defensa maníaca. Bien, cuando esa negación se mantiene, bien, esto en la vida adulta, bueno, pero en la vida del bebé, ¿sí? Implica una regresión, porque implica no poder tolerar la culpa o no sentir que esa culpa puede reparar al objeto dañado, entonces se niega el conflicto a través de la defensa maníaca. La defensa maníaca es una proyección también del conflicto, ¿sí? Que la va configurando, ¿sí? Perdón, la proyección del conflicto, esta defensa maníaca implica una proyección del conflicto que va configurando las relaciones simbólicas con los otros. Bien, fíjense que en este primer año de vida, todas estas emociones, todas estas ansiedades, de alguna manera van configurando, van armando, van construyendo el vínculo, la relación simbólica con los otros objetos. Pensemos que el objeto materno es de alguna manera el primer objeto amoroso, es el primer objeto vincular y obviamente que es modelo de objetos posteriores. Bien, de todos los objetos por los cuales después vamos configurando, con los cuales, perdón, después vamos configurando nuestros vínculos. Y nos dice Melanie Klein, ¿sí? Que esta culpa de la posición depresiva, que se caracteriza fundamentalmente por la angustia, nunca será elaborada totalmente, ¿sí? Por eso después, a lo largo de nuestra vida,
sentimos en múltiples ocasiones sentimientos de culpa, ¿bien? Porque esta angustia del primer daño que realizamos al objeto materno nunca es elaborada totalmente. Bueno, pasemos ahora a un concepto que ya lo conocemos a través de Freud, pero que reconceptualiza Melanie Klein y que lo ubica tempranamente. ¿Se acuerdan que yo les decía hoy que Melanie Klein, para Melanie Klein todo es como más temprano, ¿no? Entonces, el complejo de Edipo que se inaugura a los 4, 5, 6 años para Sigmund Freud, para Melanie Klein es anterior, es temprano, ¿sí? Entonces, es posterior, una vez atravesada, la posición depresiva. Entonces, al final de la posición depresiva, ¿sí? Aparece una tercera posición, ¿sí? Que es la posición del Edipo temprano. Bueno, entonces al final de la segunda posición, que es la posición depresiva, aparece una tercera posición, que es la posición del Edipo temprano. El niño descubre las relaciones amorosas entre los padres, ¿sí? Y como se siente excluido de dichas relaciones, proyecta sus deseos y su hostilidad. Hasta aquí vamos muy parecido a lo que planteaba Freud, pero Freud lo plantea años después, ¿sí? Pero el niño descubre, advierte, ¿sí? La relación amorosa, el vínculo amoroso, el vínculo sexual entre ambos padres, se siente excluido de ese vínculo, ¿bien? ¿Y qué hace? Bueno, un mecanismo que ya venía utilizando desde el nacimiento, que es la proyección de los deseos y de la hostilidad. Bien, proyecta su agresividad. ¿Por qué agresividad? Por sentirse excluido. No hay nada que provoque más rabia que la exclusión de un vínculo deseado. En la infancia y en la edad adulta también. Entonces, sí, este sentimiento de agresividad tiene que ver con el sentirse excluido de un vínculo amoroso deseado. Y fantasea, el niño ya en este Edipo temprano fantasea con la destrucción de la relación amorosa entre los padres. Entonces, otra diferencia con Freud es que Melanie Klein habló de una elección homosexual previa a la heterosexualidad. Bueno, acá siempre es un tema complejo, esto que tiene que ver con las elecciones de objeto, ¿sí? Y la orientación sexual dentro de las elecciones de objeto. Sabemos que para Freud el Edipo clásico es un Edipo heterosexual. Y Melanie Klein introduce otro componente y nos habla de una elección homosexual previa a la elección heterosexual del Edipo, pero estamos hablando siempre de un Edipo temprano. Recuerden que el Edipo para Melanie Klein es un Edipo temprano. Bueno, después vamos a hablar del superyo. ¿Qué es el superyo para Melanie Klein? Ya hablamos de qué es el complejo de Edipo, ahora vamos a hablar un poco qué es el superyo para Melanie Klein. Es una formación más temprana, ¿sí? Más temprana que en la teoría freudiana, ¿sí? Y en su formación intervienen objetos obviamente más tempranos. Y sus internalizaciones. ¿Intervienen qué objetos? El objeto dañado más el objeto gratificante. Habla de un temor a la castración, también Melanie Klein, como temor a expresar amor y a reparar. O sea, la castración, sí, la castración es sentida por el bebé, bien, como ese temor a reparar, el temor, un temor a amar, de alguna manera. La castración para Melanie Klein viene como posterior a un temor a amar, a reparar. Lo que sería castigado en el psiquismo infantil sería ese deseo de amor, ese deseo de reparar el objeto dañado. Y eso provoca, sí, provoca y va conformando el super yo. Bien, bueno. Y obviamente el super yo también va a ser un componente importante de la depresión, ¿no? De lo que llamamos el estadio o de este componente depresivo que es tan importante para Melanie Klein, ansiedad, depresión.
Vamos a otro concepto de la teoría de Melanie Klein, que es un concepto también complejo, pero que es central y también por lo cual se conoce mucho y se toma este concepto de la teoría de Melanie Klein. Bien, que son los conceptos de envidia, celos y voracidad. Bien, la envidia, los celos, la voracidad, que habla Melanie Klein, esta voracidad, ¿qué implica la voracidad? La voracidad es devorarse al otro, ¿no? Obviamente que esto es inconsciente, pero fíjense qué interesante esto de la voracidad tiene que ver con poseer al otro, ¿no? Lo que llamamos actualmente, por ahí más en el psicoanálisis actual, la voracidad de Melanie Klein tiene que ver con ese sentimiento de posesión del objeto amado, ¿no? Que para Melanie Klein es sentido por todos los seres humanos. Después, obviamente, es tramitado, es trabajado, genera culpa, el psiquismo va acomodando todas estas ansiedades tempranas. Recordemos que estos son ansiedades tempranas, son ansiedades que movilizan el aparato psíquico y después encuentran formas de ser superadas. Sin embargo, en los casos psicopatológicos no son superados, ¿no? O no son elaborados. Bueno, a ver, el sentimiento, la envidia es un sentimiento temprano, es previo a los sentimientos edípicos freudianos, la envidia, ¿sí? Y la envidia lleva al deseo de destrucción del objeto envidiado, ¿bien? ¿Cuál es el objeto envidiado? Bueno, el objeto envidiado obviamente que es el objeto que se encuentra en esa relación amorosa, ¿sí? Edípica, ¿bien? Entonces por ahí empieza la envidia, ¿bien? Por el objeto deseado, por el objeto amado. ¿Cuándo se da esto del sentimiento de destrucción del objeto envidiado? Se da cuando hay una incapacidad de introyectar un objeto suficientemente bueno. A ver, vuelvo a repetir. ¿Cuándo dice Melanie Klein que se da la envidia como sentimiento temprano? Sí, cuando surge la destrucción, ¿sí? El intento de destrucción del objeto envidiado por incapacidad de introyectar un objeto suficientemente bueno. Bien, ¿qué es esta incapacidad de proyectar un objeto suficientemente bueno? Bueno, tiene que ver con lo vincular, con la vincularidad temprana, donde el bebé no puede introyectar ese objeto suficientemente bueno, donde el vínculo, de alguna manera, está caracterizado por la ansiedad, la envidia, los celos, la voracidad. ¿Qué es la voracidad para Melanie Klein? Es la forma de vinculación con el objeto caracterizado por la tendencia a obtenerlo todo del objeto y de forma insaciable. Fíjense lo que es la voracidad en los vínculos tempranos. Entonces, la voracidad en los vínculos tempranos, cómo caracterizó Melanie Klein a esta voracidad en los vínculos tempranos, tiene que ver por qué se caracteriza la voracidad. ¿Qué es la voracidad? Tiene que ver con esta tendencia del ser humano a obtenerlo todo, ¿sí? Del objeto deseado. Es como una forma por eso habla de voracidad. Voracidad tiene que ver con una forma insaciable de vincularse con el objeto, con una necesidad insaciable de obtenerlo todo, ¿sí? Del objeto deseado, del objeto amado. A veces vemos infantes, ¿sí? En esta situación de voracidad, que no pueden despegarse del objeto materno, que no pueden tolerar la frustración de que ese objeto materno les dé todo, les provea de todo, ¿sí? Y a esto es lo que llama Melanie Klein la voracidad. Esa forma de vinculación que Melanie Klein ubica como una forma voraz, querer obtener todo del objeto materno, al no poder resolverse en esta etapa, muchas veces termina construyendo modalidades de vinculación voraces, ¿no? Y es lo que por ahí ubicamos en las relaciones ya adultas, ¿sí? Como relaciones voraces o relaciones posesivas, ¿no? Que esta cuestión o sea, ¿por qué las relaciones se vuelven posesivas? Porque una parte de esa relación intenta obtener todo, ¿sí?
del objeto de amor, o sea, se vuelve insaciable respecto al objeto de amor, desea, ¿sí? Considera de alguna manera que ese objeto le tiene que proveer de todo lo que necesita. Bien. Bueno, hasta aquí hemos revisado los conceptos fundamentales de Melanie Klein. Si quieren, volvemos a mencionarlos, cuáles son estos conceptos fundamentales. Recuerden que lo principal para Melanie Klein son las ansiedades tempranas. ¿Qué son las ansiedades tempranas? Son las ansiedades que emergen en el vínculo primario con el objeto materno durante el primer año de vida. Ese objeto materno está representado por el pecho materno. Dijimos que hay dos posiciones fundamentales, que es la posición esquizoparanoide, bien, que está caracterizada ¿sí? por los sentimientos persecutorios o por la ansiedad persecutoria. Después pasamos a la posición depresiva, que está caracterizada por los sentimientos de culpa, por haber sentido esa ambigüedad hacia el objeto bueno y al objeto malo. Recordemos que también el objeto bueno y el objeto malo se conforman, se constituyen a través de los procesos de proyección de la hostilidad y de la satisfacción interna, ¿no? Estos mecanismos de proyección e introyección, bien, los mecanismos de proyección e introyección van recorriendo las diferentes etapas, son mecanismos psicológicos de defensa que recorren las diferentes etapas para Melanie Klein. Entonces pasamos por la posición paranoide, esquizoparanoide, después tenemos la posición depresiva, después un complejo de Edipo temprano, bien, donde el bebé advierte el vínculo amoroso entre madre y padre y de alguna manera proyecta también la agresividad ahí. Después la formación del super yo, que tiene que ver obviamente con la castración y con tomar conciencia de la culpa, ¿no? De querer destruir el vínculo edípico. Y después hablamos de estos sentimientos de envidia, de celos, de voracidad que también marcan los vínculos tempranos y que de alguna manera se van a quedar, todo esto queda, todo esto se sedimenta en el psiquismo y después aflora en los vínculos objetales o los vínculos ya amorosos en la vida adulta. Bueno, vamos por último a mencionar cuáles son los principales aportes de Melanie Klein, ¿en qué hora estoy? De Melanie Klein a la psicología contemporánea, como corriente, es una corriente fundamental, muy importante. Esto que trabajamos hoy es una muy, muy breve reseña de los conceptos principales de su teoría, pero ¿qué podríamos decir de Melanie Klein? Podríamos decir fundamentalmente que aporta esto que yo decía al principio de la clase, que aporta el método terapéutico por excelencia para el psicoanálisis de niño, que es la técnica del juego, ¿sí? Que es el juego libre del niño. Melanie Klein le daba a los niños y a las niñas que llegaban a su consultorio, le daba diferentes juguetes, diferentes herramientas también. Los niños interactuaban de forma libre con esos juguetes, con esos juguetes, por eso decimos que es la técnica del juego libre. No iba indicando qué hacer, sino que el niño y la niña jugaban de manera libre con el juguete que ellos elegían y de la forma en la que elegían o sentían más bien. Y Melanie, ¿cuál es la técnica? ¿No? El juego libre, y Melanie Klein relataba sus interpretaciones al niño, a la niña, le relataba sus interpretaciones del juego, o sea, iba interpretando el juego de los niños, iba interpretando. ¿Y qué interpretaba? ¿Qué interpretaba en el juego de los niños? Bueno, fiel a su teoría, interpretaba las ansiedades tempranas, los sentimientos, las fantasías, ¿no? Las fantasías de devoración, las fantasías de posesión del objeto, los sentimientos de culpa, los sentimientos de voracidad. Todo esto lo iba interpretando el juego de los niños. Bueno, como decíamos, esta técnica del juego libre y de la interpretación de las ansiedades tempranas en el marco del juego de los niños y las niñas fue una diferencia fundamental con lo que llamamos el psicoanálisis ortodoxo inglés, que es el representado por, que
que es el representado por Anna Freud, ¿sí? Que es el representado por la corriente ortodoxa del psicoanálisis inglés, es la representada por Anna Freud, y bueno, y esto marca una diferencia fundamental, esto del juego libre. Bueno, a ver, su mayor aporte y el que cambió el psicoanálisis con niños fue incorporar el juego a su técnica psicoanalítica, como decíamos hoy, por medio de la cual ella sentía, digamos, ella postula que a través del juego ella puede acceder, que puede conocer las fantasías, las ansiedades, bien, de los niños, va desarrollando su teoría en función de los interrogantes y los hallazgos de la clínica, en esto obviamente que se parece muchísimo a Freud. Y para concluir, yo creo que este es un poco el aporte fundamental. Al igual que Freud, cuando nosotros leemos algunos historiales de Freud, por ejemplo, el de Juanito, el famoso ejemplo del Forda de Freud, no sé si lo conocen, después si quieren lo charlamos. Freud ya dijo que el juego es una expresión, ya había dicho que el juego es una expresión simbólica, que algo el niño o la niña simbolizan a través del juego, porque bueno, son sus herramientas, la herramienta del adulto de comunicación y de elaboración del conflicto psíquico es el lenguaje, la conducta, el lenguaje. En los niños es el juego implica una elaboración del conflicto psíquico, una elaboración de fantasías, y bueno, Melanie Klein nos dice que el juego es una expresión simbólica, que el juego en los niños, el juego libre, es igual, lo pone en el mismo lugar de la asociación libre de los adultos. Entonces, si en la terapia de los adultos el psicoanalista analiza e interpreta las asociaciones libres de los adultos, por lo tanto, en el juego, en el psicoanálisis con niños, la analista interpretará el juego de los infantes, de los niños y las niñas, y a través de esa interpretación es como se elaborarán las ansiedades, los temores y los conflictos psíquicos que se padecen en la infancia. Bueno, hasta aquí los conceptos fundamentales de la obra de Melanie Klein. Espero que les hayan resultado interesante. Es una teoría sumamente compleja, con muchos conceptos, así que bueno, aquellos que les haya interesado esta clase, los invito a participar en el foro con inquietudes y obviamente, bueno, a profundizar en la obra de Melanie Klein. Me despido de todos y de todas.